No sé si queréis presentaros un poco cada uno, Keke y David, pinceladas de quiénes sois, de qué sabéis, etcétera, ya que vamos a hablar de temas militares un poco credenciales y tiramos para adelante, ¿os parece? Keke. Vale, pues yo llevo trabajando este año como consultor de defensa y anteriormente mi contacto con este mundo pues es un poco el hobby, juegos de estrategia, geopolítica, o sea, siempre he intentado estar al tanto y en concreto mi interés por los talibán y el Islam en general y sus movimientos neotradicionalistas, puede ser pues también el salafismo y el wahabismo de Arabia Saudí y el Daesh, surge precisamente cuando el Daesh toma Bagdad, entre otras ciudades, pues ahí me empecé a interesar un poco por lo que es el mundo del radicalismo islámico, para entenderlo, pues empecé a leer el Corán, en fin, aquello de conoce tu enemigo. Yo conozco de Afganistán porque me tuve que ir allí. Bueno, me mandaron allí, me tuve que ir allí y bueno, hay que saber dónde se pisa y eso, y el mundo talibán, pues bueno, como es al que tenías enfrente hay que conocerlo, como digo. Lo primero que habíamos puesto, y es evidente que hay por su propio peso, es un poco de contexto histórico, geográfico, dónde está Afganistán, porque estoy convencido que mucha de la gente que hoy está opinando en Twitter, en medios incluso, no tienen ni pajolera idea de dónde está Afganistán, de quiénes son sus vecinos, de cuál es un poco su demografía. Porque creo que todo eso, cuando analizas un contexto de guerra, un conflicto, sea del tipo que sea, pero en este caso además de guerra, es bastante importante conocerlo. Entonces, creo que tú eres el que te has preparado un poco esto, así Sí. que si quieres, tu micro, tío. Bien. En primer lugar, el conflicto de Afganistán actual es la cuarta, quinta, enésima fase de un conflicto que arranca en el 79. O sea, lo tonto, llevan de guerra civil continua de una forma u otra 42 años hacen ya. Por situarnos, de población son 36 millones, comparable a España, y de área, pues por haceros una idea cualitativa de cuánto tiene un poco más que España, tiene un pelín más de área que Francia, ¿de acuerdo? Y en cuanto a dónde está, se puede ver aquí en el mapa que tengo en el PDF, está al norte, tiene lo que se llaman los Tanatos, antigua URSS, a la izquierda, que no se ve aquí recortado, cuando marco algo en el documento, sí lo veis, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues esta parte amarilla de la izquierda sería Irán. Al sur tiene Pakistán, que como sabéis es la parte musulmana de lo que fue el Imperio Británico de la India. Y luego, pues en el resto del PDF, aquí lo que tengo es un mapa orográfico que marca un poco el desnivel, porque Afganistán tiene un nivel promedio de altura sobre el mar de 1.900 metros, básicamente como si todo España tuviese la altura promedio del rango medio de los Pirineos. O sea, es un país aún más montañoso que España, al nivel de Suiza prácticamente. ¿Estuviera España entera en los Pirineos o básicamente yo creo que es una altura superior incluso a la de Suiza? Y en el mapa este que tengo del videojuego he marcado en relevante, pues veis que intento más o menos reconstruir con otros nombres, pero pues esto sería Pakistán, los Tanatos, pues cada uno de su padre y de su madre, pero tengo marcado en rojo una zona que se llama Punjab, que el Punjab no es esa zona, era sencillamente la opción que el juego me daba. En rojo es una zona de Pakistán, que es fundamental para entender todo esto, que se llama zona tribal autónoma o zona tribal administrada, zona tribal federal, en fin. Es una zona del estado, es una zona soberana de Pakistán, entra dentro de su Estado-nación, en el que, sin embargo, el propio país de Pakistán admite que no rige su ley, ¿vale? Insisto, es una región autónoma en la que Pakistán admite que ahí no hay Estado de Derecho, no se aplica su ley, es una zona tribal autónoma, con lo cual la ley que rige es la que domine cada tribu en cada momento. Y ahí, es así, en esa zona no se entiende la supervivencia, la insurgencia y el continuo resurgir de los talibán, ¿de acuerdo? Y luego, pues como os comentaba y como se ve aquí, a la izquierda Irán, que es una de las zonas más importantes, abajo, a la izquierda, al oeste, al sur y sureste, Pakistán, India,
que es otra de las cunas de civilización, y al este las zonas más extremas de China. Esto es muy importante porque las dos zonas del este, o sea, linda con China en dos zonas a cada cual más polémica para China. Por un lado, al norte tiene Xinjiang, la provincia de Xinjiang, que también es llamada la provincia uigur, al noreste, y al este puro y duro, los Himalayas, que está el Tíbet. Entonces, pues lidia con dos zonas autónomas y en las que la legitimidad de China no es la que le gustaría, y eso explica el apoyo tácito de China a los talibán, ¿de acuerdo? Hicieron una negociación paralela para que los talibán no apoyaran el separatismo en esas dos zonas de China vecinas a Afganistán, y dijeron, bueno, pues si no nos va a dar problemas, nosotros ellos tampoco. Entonces, el contexto histórico. El reino de Afganistán surge, pues no hace tanto, hace unos 500 años o así, y hasta entonces, pues siempre había habido algún imperio de paso, pues varios imperios persas, el imperio de Alejandro cuando lo conquistó, el imperio mogol que unifica la India y que después se comen los británicos surge de un afgano. También lo conquistan los mongoles, con él. Mogol es distinto. Mogol son afganos emparentados con Gengis Khan, pero solo en nombre, que conquistan la India. Mongol sí son Gengis Khan. Y pues ya os digo, es una zona en tierra de nadie que a base de darles autonomía permitía estabilidad a los imperios. Y en cuanto intentaban intervenir más o menos directamente, pues les daba bastantes quebraderos de cabeza. Y entonces la última fase de postimperialismo histórico en Afganistán, que podemos hablar, es lo que se llama el Gran Juego. El Gran Juego es cuando Inglaterra son los dueños y señores del Océano Índico, porque tienen todo el este de África y la India. Me tienes que contar luego qué tiene Afganistán que todos la quieren. Estar en medio. De recursos naturales no tiene nada tremendamente llamativo. Más, aquí estáis pudiendo ver ahora el Imperio Británico, ¿verdad? Entonces veis que la base de operaciones es el Océano Índico, es decir, lo que va de la India hacia África. Eso es lo que les interesaba muchísimo. Entonces, y veis aquí en este mapa también lo que era el Imperio Ruso. Aquí es en concreto en la forma URSS, pero el Imperio Ruso, incluso cuando era una monarquía, tenía prácticamente el mismo terreno. Entonces, veis que lo que separa el Imperio Británico y la URSS era Persia, que tanto en forma de reino como en forma de imperio pues eran autónomos y sencillamente intentaban estar a buenas con ambos, Afganistán, que ahora entramos, y ya pues la China, que también era un imperio, por lo cual pues realmente era Persia, que era lo suficientemente fuerte como para que la dejaran en paz, y Afganistán, que no, o eso pensaban, porque en la práctica cualquier intento, tanto del norte Rusia como del sur Imperio Británico, de controlarlo, les salió mal. Entonces este conflicto evolucionó, porque este conflicto es del siglo XIX, y este conflicto, pues ya después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra es reemplazada por Estados Unidos, y evoluciona a la conquista o intento, la guerra soviético-afgana, que arranca en 1979 cuando la URSS instala un gobierno títere comunista en Afganistán y se empieza a armar la mundial. Y ahí es donde arranca el conflicto hasta a día de hoy, porque van surgiendo distintos bandos en liza, y ya os digo que no son distintas guerras, sino que es más preciso hablar de distintas fases de una misma guerra. Bueno, hasta la agresión soviética, Afganistán lo que era un reino. O sea, era, sí, en el orden mundial surgido de la Segunda Guerra Mundial se establecen monarquías en todo Oriente Próximo, quitando Turquía. Y, por ejemplo, pues en Irán, fijaos cómo la invasión soviética de Afganistán coincide en el tiempo prácticamente con la revolución iraní. Porque en Irán también había un Shah, que era pro-occidental, que tenía un primer ministro que propuso nacionalizar las petroleras y ahí empezó el jaleo. Y en Afganistán, pues lo mismo, tenían un rey pro-occidental que es depuesto por una mezcla entre panárabes, nacionalistas musulmanes, prosoviéticos, pero una vez muere, una vez se acaba, es depuesto el régimen monárquico, pues empieza en el 74 el periodo de inestabilidad. Y en el 79 los rusos se ven con suficiente músculo como para poder incluir Afganistán, digamos, al Pacto de Varsovia. O sea,
querían hacer de Afganistán, pues como hicieron en Polonia, en Chequia, un estado satélite. Vale, vamos a la parte religiosa. Vamos a ver, primero que tenéis que entender, Es que la son sociedad monos. de Afganistán, la sociedad de Afganistán no funciona como una sociedad occidental, como un estado de derecho, como individuos, no. Allí lo que hay es lealtad a tu tribu, ¿vale? A ver, ¿cómo os podría poner un ejemplo de esto? Es como la Terra Ignota, que no somos occidentales, pero aquí hay lealtad a la tribu, ¿no? No, tienes que entender el ámbito de cada cual. ¿Me dejas que intente poner yo el ejemplo? Sí, dale, por favor. A ver, yo cuando estuve allí aprendí un proverbio, escuché un proverbio, luego también lo vi atribuido a las tribus somalíes, así que imagino que es a lo mejor más del... Es del mundo musulmán, sí. Sí, del ámbito musulmán, creo que ya sabes lo que voy a decir, ¿vale? La esta decía Afganistán contra el mundo, mi ciudad contra Afganistán, mi tribu contra mi ciudad, mi clan contra mi tribu, mi familia contra mi clan, mi hermano y yo contra mi familia, yo contra mi hermano. Eso creo que define muy bien lo que es el esquema de lo que es todo el tema este de tribus, clanes, todo esto que se está viendo ahora, pues bueno, con la retirada de las tropas americanas de allí, bueno, las tropas de la OTAN en general, puede que explique también un poco todo el tema este de alianzas, de que ahora se pasan de un lado al otro, de que son enemigos y luego son aliados y te encuentras que unos son familia del otro y se llevan pegando tiros 20 años y demás. Eso, pues bueno, cuando yo creo que aquí, por ejemplo, en la península ibérica nos tendríamos que remontar a la época de los celtas o de los íberos para entender un poco eso. Tribales, sí. Exactamente, entonces, pues bueno. Que eso es un poco lo que sigue ocurriendo en muchos sitios de África, ¿no? No, y en la propia Arabia. Por poneros un ejemplo de país que funciona exactamente así, Emiratos Árabes Unidos. ¿De acuerdo? Emiratos Árabes Unidos se podría considerar una tribu dividida en 7 reinos federados, que son clanes. Pero esto al final lo que quería decir, o sea, con el proverbio que decía David, al final lo que es una sociedad que se articula siempre pivotando con un enemigo superior. Con un enemigo o con un aliado temporal, sí. O sea, tú eres leal, no eres leal a la tribu siempre, eres leal al que está a la cabeza de la tribu. O sea, es una sociedad, personalista. Pero porque hay un enemigo. Porque si no hubiera un enemigo superior, estarían pegando entre ellos. Eso es decir, y eso es fundamental para entender Afganistán. Tú te vertebras contra. Sociedades completamente que desde su nacimiento, desde que nace un niño, ya se le está enseñando que hay un enemigo y al enemigo hay que combatirlo. Bueno, me parece interesante, que es como el principio de subsidiariedad, pero dado la vuelta. O solamente tiene sentido en mi cabeza, que Javi me mira como diciendo... Es así. Es al final cómo configuras y estratificas una sociedad en base a vínculos de lealtad. Pero, pues, la lealtad necesita un incentivo. En la cristiandad el incentivo es positivo. De hecho, positivo. Y lo otro, pues, es negativo, es contra, es la amenaza. Y aquí os he puesto un último, o penúltimo, ¿vale? Yo cuando pongo mapa siempre va a ser penúltimo, soy el de los mapas. Porque este mapa, vamos a ver, veis que hay 4 idiomas 4 familias de idiomas. Para que os hagáis una idea, es como si en España tuviéramos, por un lado, las lenguas iberorromances, pues, las que hay ahora mismo en España. Por otro, el euskera, que se plantea que no es ni siquiera indoeuropeo, desde luego no es romance. Pero además es como si nos estuvieran aquí metidos el húngaro, que es de la familia Magyar, y un tramito de Andalucía hablara también, ¿por qué no?, árabe. O bueno. Bueno, pero en Barcelona hay sitios que hablan árabe, ¿no? Bueno, vamos, también supongo que David, tú que has estado allí, lo has visto quizá esto de alguna manera, ¿no? Cómo ejercer el control político es complicado si no ejerces un control militar. Ejercer el control político es complicado cuando, pues bueno, como tú dices, el terreno no lo permite y sobre todo a ti no te interesa ejercer el poder político. Vamos a empezar por ahí.
Porque si nos extrapolamos, por ejemplo, lo que está aquí pasando aquí en España, el poder político del país no se ejerce en ciertas regiones del país. Vamos a ser claros. Entonces, claro, pero ese poder político requiere apoyarse también en muchas cosas. Requiere apoyarse en que la ley se aplique, en que la ley se cumpla, en que tú veas que tus impuestos se sirven para algo, en que tú veas un montón de cosas que, como yo digo, en Afganistán, si no lo ves aquí y somos un país, voy a osar decir que somos del primer mundo, en un país que ni siquiera está en el tercer mundo, en mi opinión, pues bueno, la cosa es complicada. Cuando tú ves que, en Kabul está, digamos, todo, y en el resto de países, como mencionabas, por ejemplo, Mazar-i-Sharif, creo recordar que es la tercera ciudad del país. No, la tercera o cuarta, no sé. Yo he estado en Herat y eso, en mi opinión, era una aldea grande, por decirlo de alguna manera. En cuanto a infraestructuras, en cuanto a un montón de cosas. Allí donde un hospital para algo del tamaño a lo mejor de toda Castilla y León o de una provincia muy grande es lo que aquí consideramos un dispensario, pues bueno, por mucho que tú quieras, pues bueno, como vi un meme esta mañana en Twitter que me hizo mucha gracia, ¿no? En el que decía, ¿y qué ha traído ISAF? Nos ha traído agua potable, vale, pero ¿y qué más ha traído? Si eso está muy bien. Explica qué es ISAF, David. ISAF es la Fuerza Internacional de Asistencia, que es lo que entró después de la invasión americana. Entonces, pues bueno, como digo, Calainao, que es donde las tropas españolas tenían la PRT, una PRT es un equipo de reconstrucción provincial. Voy. Espera, tengo que... Sí, voy hablando, yo voy moviendo un poco el material. Que se encarga, digamos, en cada provincia había una PRT, cada una estaba, por lo menos en mi época, ¿de acuerdo? Cada una estaba encargada de una provincia y pues bueno, ahí donde vemos, por ejemplo, la zona en un color arena, ¿de acuerdo? Era la Brigada Multinacional Oeste, que es donde están las tropas españolas, o donde estaban las tropas españolas, ¿de acuerdo? Tenía 4 provincias, es como por aquel que dice Herat, Bagdis, Gor y Farah. Cada una de ellas tenía una PRT. Además, en Herat, que estaba el cuartel general de la región, estaba la FSB, la base de apoyo avanzada. Entonces, como digo, en la provincia de Bagdis es donde estaban las tropas españolas y allí en la capital, por decirlo de alguna manera, de Bagdis era Calainao. Calainao, si no recuerdo mal, en su momento fue la primera y creo que es la única ciudad de todo Afganistán que tiene alcantarillado en las calles. Cuando para un hospital, no sé si vemos lo que, pues bueno, todo lo que es la zona de la región oeste, ¿vale? Todo lo que está alrededor de Herat y que está en ese color. Cuando mi agrupación nos estaban preparando para ir allí, de acuerdo, yo fui con la compañía QRF, que tenía su base en Herat, que éramos, digamos, la compañía de alarma para esas 4 provincias. Yo donde más me movía era Farah. Pues para que nos hagamos una idea. Todo eso, más o menos, Farah es del tamaño de Andalucía, si no recuerdo mal. Para eso había todo el personal de la PRT de Farah, que no sé yo si sería el equivalente a lo mejor a una compañía reforzada, un poco más. Por lo que recuerdo en su momento cuando yo estuve en Farah, ese año en concreto era el peor sitio al que podía ir destinado un soldado americano de todo el mundo. Todavía, por ejemplo, no estaba la base o no estaban asentados en el Valle del Korengal, que luego hay un reportaje de National Geographic que se llama Restrepo, que habla sobre el Valle del Korengal y la verdad es que, pues bueno, es como si estuvieses en un pico en medio de en medio de la nada entre 4 paredes hechas con Gescobastión. Pues como digo, cuando para algo del tamaño de Andalucía
tienes hospitales que son como un dispensario, pues bueno, pues a lo mejor te preguntas si en Kabul están bien o no. Te da un poco igual los de Kabul, ¿no? A ti te la suda, ¿no? A esto voy un poco a veces con lo que estábamos hablando de los problemas del primer mundo y tal, que a la vez unos problemas que puede tener este tipo de sitios es que tú puedes poner estructuras, pero si no hay una educación para usarlos. Javi y yo visitamos Egipto hace unos años y era muy divertido ver los semáforos, porque siguen funcionando los putos semáforos, pero nadie los obedece. Y dices, coño, apagarlos, y es que seguro que la gente ni sabe para qué. O sea, bueno, me imagino que por las pelis, pero está el semáforo puntualmente poniéndose en verde y en rojo y no les hace caso ni Mustafa, ¿sabes? Correcto. Correcto, pues como tú dices, es un problema de educación y de cultura, evidentemente. Entonces, pues claro, no solo eso, también es un problema de que en Occidente seamos unos pretenciosos y nos creamos que podemos ir y imponer nuestra idea y nuestro pensamiento porque sí de primeras, porque a lo mejor no lo van a entender. Y a lo mejor no les interesa tampoco. O no quieren, claro. Es que igual no quieren. No, yo de hecho, perdonad, estaba pensando cuando habéis mostrado que la división por provincias o, bueno, la división territorial que tiene Afganistán, y estábamos hablando constantemente de un país en el que conviven las tribus, no sé qué, tal. Yo es que creo que el primer punto de partida, ya no te hablo de imponer nuestro pensamiento, nuestros valores, nuestra cultura, No. Mucho antes estamos imponiendo un modelo de gestión territorial basada en Europa, basada en nuestra historia, claro, en el Imperio Romano, vamos, en toda nuestra historia, en un lugar donde esos conceptos no tienen ningún sentido. Hablar de país, hablar de Afganistán como un país, es una soplapollez. Hablar de provincias en un lugar que lo que rige son tribus, lo que rige son etnias, lo que rige son lenguas, en este caso, como está enseñando Keke en pantalla, me parece un poco absurdo que les hayamos impuesto un modelo de territorialidad a la francesa de la Revolución Francesa, ¿sabes? Una cosa que se inventó hace 200 años. Allí se dice que eso es como la Edad Media, y es que es como la Edad Media. Pero con fusiles de asalto. Por supuesto, pero sigue siendo la Edad Media. Yo en su momento, a mí me lo contaban como una exageración, pero bueno, a mí en su momento me comentaron, cuando estuve allí en el año 2006, en la Europa de la Edad Media había un problema, y es que las ratas se comían a los bebés por la noche. ¿Estás en serio? Sí. ¿Qué dices, sí. tío? En la Edad Media en España, en Europa, las ratas se metían en las casas y se comían a los bebés por la noche si los dejaban solos. Alucino, tío. ¿Y eso sigue pasando en Afganistán o qué? Eso pasa en Afganistán, o pasaba en Afganistán con las arañas camello. ¿Pero qué me estás contando, tío? Pero espera, ¿las arañas picaban y mataban o se comían a la peña? Vamos a ver, la Camel Spider, de acuerdo, yo he visto, las llaman Camel Spider porque un nido de arañas camello, que son como 40 o 50, se supone que en una noche se pueden comer un camello. La araña esta lo que hace es que te muerde, te inyecta un anestésico, ¿vale? Y lo que hace es que, a ver, a ti a lo mejor te anestesia la mano, y esas son dos. La madre que me parió. Esos son dos. Eso, por Dios. ¿Vale? Ahí hay dos en la foto. Ah, sí, arriba y abajo, sí. Dos que están cogidas, ¿vale? Pero vemos el tamaño que hay, ¿vale? No sé si veis los dientes, no sé si habría alguna otra foto por ahí, ¿vale? Que tienen, entonces, cuando te muerden te meten un anestésico. ¿De acuerdo? Claro, a ti a lo mejor te muerde la mano y a la mañana siguiente pues te ha comido la mano. Pues allí en el año 2006 pues pasaban esas cosas en Afganistán. A nivel político, ¿qué van a decir? No, hay que hacer un parlamento, hay que hacer una organización, hay que hacer lo que sea, porque piensan como piensan. Hay que exterminar esas putas arañas, o sea, déjate de... No, pero es que no. Lo que dice David es fundamental. No, sí, se entiende. El darle este contexto que muchas veces a nosotros se nos olvida prácticamente a diario, todo lo que hay que hacer para que tú hagas así, ¡pam!, le des al monomando y salga agua, ¿sabes? Eso es un tema como para ir un poco más adelante cuando hayamos contado la segunda parte del conflicto, yo creo, que es un poco en lo que iba a entrar ahora Keke. Tocamos un poquito la segunda parte del conflicto, la invasión, los 20 años que ha estado allí Estados Unidos, la OTAN, el ISAF, no entiendo que el término es ese. Bueno, las fuerzas que hemos estado ahí occidentales, llamémoslas,
Y yo creo que ahí después podemos abrir un poquito más el debate este de el intento de occidentalización, si realmente se ha producido o no. Luego también habéis tocado muy por encima, y yo creo que luego deberíamos abundar en esos motivos, los que se han dicho, los reales, los buenos, los espurios, los sinceros, los falsos, que yo creo que eso es muy interesante. Pero si os parece, terminamos un poco con el resumen o con la contextualización para luego entrar un poco más en la conversación. No sé cómo lo veis, ¿eh? Yo creo que es un poco lo que viene siendo lo mejor. Sí, o sea, Orden. Me ha preparado también un poco el entender el trasfondo musulmán, porque, pues quieras que no, en un país 99% suní, en el que se me oye, ¿verdad? Sí, perfectamente. Es que se me ha caído un poco el micrófono. En un país eminentemente suní, en el que además desde hace 25 años el mayor movimiento de insurgencia se llama catecúmenos, por así decirlo, talibán es estudiante o catecúmeno, ahí quería un poco entrar en la semántica, pues creo que es muy importante explicar el Islam a nivel muy básico, ¿vale? Hay que pilotar 3 o 4 cosas y lo que he hecho ha sido traducirlas literalmente a cristiano, ¿vale? Entonces, en primer lugar, la Sharia es ley islámica, pues como diríamos aquí, derecho romano, en el sentido de hasta qué punto riges tú por derecho romano. O sea, digamos que para ellos la transición entre Sharia y legislación occidental sería como nosotros entre derecho codificado y common law. Entonces, los 3 grados estos los tengo en un mapa que también voy a compartir. A ver si me deja. Comparto muy rápido. Vale. Sí. Estáis ahora viendo el mapa en colorines de verde, ¿verdad? Uh-huh. Exacto. Entonces, en lo que es casi azul es Sharia para todo. Verde oscuro es Sharia en lo civil y canónico, y verde muy clarito es Sharia canónico, ¿vale? O sea, como pues, marginal, no la legislación estatal. El canónico serían los países musulmanes más laicos. Entonces, la antigua URSS, Turquía y la África subsahariana. ¿Que por qué es laica? Pues porque, entre otras, o sea, fue colonizada por Francia. ¿Vale? Entonces, la antigua URSS, pues Uzbekistán, Turkmenistán, tal, Turquía y Mali y tal, el Islam solo es canónico. Luego, nivel 2, canónico y civil es todo el Mediterráneo, desde Marruecos hasta Siria y el Cuerno de África, que es Somalia, que bueno, ahí directamente no hay derecho, pero eso es otro tema. Y para que la Sharia es el derecho, así toda la Sharia es todo el derecho, es sobre todo Arabia e Irán. Arabia, Irán, Afganistán y Pakistán. Me falta ahí meter Irán. Pero es que como Irán es chiita, que es como si dijéramos aquí ortodoxo o protestante, en el sentido de que es el único país chiita, pues se me ha olvidado porque estaba hablando sobre los suníes. Vale, pues muchas veces se habla de que los musulmanes van a rezar la mezquita, y es verdad, pero a la hora de la fe musulmana, infinitamente más importante que la mezquita es la madrasa, ¿vale? Y de hecho es donde surge el movimiento talibán. Talibán significa estudiante o catecúmeno. Ellos no distinguen, ¿vale? Es que eso lo tengo en el PDF marcado. Para ellos no distinguen escuela civil de escuela religiosa y no distinguen estudiante civil de estudiante religioso, ¿vale? Entonces, un talib, que es singular, va a una madrasa, pues puedes decir, es un chico que va a clase, como es un tío que está yendo a catequesis. Es lo mismo, mismas palabras. Y con eso han jugado muchísimo. Porque, igual que estaban hablando de formación religiosa, o sea, los talibán se están formando en la fe, pues los talibán son estudiantes. Están estudiando, están desarrollándose como personas para lograr un país mejor. Yo leí hace tiempo, para mi desgracia, después de haber estado allí, un libro que se llama Los Talibán, que era de Ahmed Rashid, ¿de acuerdo? Creo que se pronuncia así. Hombre, este es muy bueno. No, perdón, no tengo ni puta idea. ¿Lo recomiendas? ¿Repite, por favor? Sí, espera, a ver si puedo compartir yo... Es que esperaba un nombre en español o en inglés y de repente has dicho Ahmed Rashid. Vale, no puedo compartir... Puede ser que David haya dado con el primer libro que no se hayan leído estos dos cabrones. Si lo llegáis a saber, me teníais que haber traído antes. Quiero compartir esto. Ahora se ve. Ahmed Rashid. En el libro este, a mí yo aprendí a saber que era
un talibán o la idea que yo tengo de los talibanes, ¿de acuerdo? Pero si os parece, lo voy a comentar un poco después cuando Keke pues llegue a la invasión soviética de Afganistán. Y luego, pues aquí tenía eso, el califa, que es el papa, es a su vez el maula de los creyentes, es decir, el sucesor religioso es el señor político-militar, ¿vale? La concepción integrista del Islam es una unidad, o sea, ellos, la iglesia se llama Ummah, que significa unidad en la creencia, ¿vale? Y ya entramos ahora que ya sabemos el trasfondo histórico, ahora que entendemos hasta qué punto una orden religiosa, por así decirlo, o un grupo político vertebrado por medio de la religión puede triunfar en una sociedad así, pues vamos a hacer el timeline. Pues los primeros 10 años, invasión directa de la URSS, y en el momento en el que el 89 la URSS como tal se retira, deja guerreando un par de años más al Estado comunista de Afganistán, ¿vale? A la República Democrática, que sabéis que, vamos, las mismas siglas que Alemania del Este, República Democrática, pero en vez de Alemania, de Afganistán. Pero bueno. Y estos, sí, las típicas fotos que aparecen de así era Afganistán en los años 70 y mujeres vestidas... Siempre antes del 74. Mal vestidas. El Afganistán próspero es monarquía, reino de Afganistán. Vale, o sea, eso es antes de la época soviética. Sí. Vale. Pero todo esto, estábamos hablando de Rusia. Lo que acabas de contar es todo de Rusia. No, Afganistán, no, perdón, en Afganistán. Ah, vale, perdón. Afganistán 74, golpe de Estado, y ahí los comunistas ven la oportunidad de hacerse con el poder, intentan una rebelión, fracasan hasta cierto punto y en el 79 interviene directamente la URSS. Vale. Porque no son capaces de consolidar la rebelión. Y entonces, hasta el 89 está la URSS, del 79 al 89, y es una especie de país satélite de la URSS. Con muchísimo combate, ¿vale? O sea, es como si... Bueno, como, un poco como Vietnam, que había un gobierno comunista de facto y un gobierno capitalista de facto, pero con tiros constantes. Vale. Y luego, del 82 al 92... No, 89. Perdón, o sea, el 89, sí, perdón. 89. ¿Me dejáis decir una cosa que creo importante por el contexto? En esa época de la URSS es la época que viene después de Vietnam y pasa lo mismo que en Vietnam. Está la URSS peleando con la resistencia afgana y a esa resistencia afgana le está apoyando Estados Unidos. De la misma manera que al Vietcong le apoyaba Rusia. Y de hecho pasa lo mismo, pero al revés. Al revés. Es decir, de hecho mucha gente de Afganistán le llamó el Vietnam de la URSS. Es que Vietnam de la URSS. Porque era la manera que tenían de hacer las guerras después de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes potencias ven que otra guerra mundial no es viable y lo que empiezan a hacer son estos conflictos... se llaman guerras proxy. ¿Guerras proxy se llaman? Bueno, Guerras proxy, sí. Se llama ahora, con los modernitos se llama ahora sí. Es un sustituto, Bueno, guerras sustitutas, sí, que te das en otro lado. Y una cosa así, digamos que, pues bueno, pero bueno. A ver ya, digamos que la primera podríamos considerarla a lo mejor Corea. Sí, la guerra de Corea es la tercera guerra mundial en proxy. Claro. Sí, bueno, podemos definirlo de esa manera, sí, por supuesto. Pero al final son una guerra que también están las dos grandes potencias, que en aquella época era Estados Unidos y Rusia, pero que utilizan un tercer país. Entonces, 89 a 92, el gobierno que queda, que es una especie de gobierno socialista, digamos, el gobierno socialista se empieza a pegar con los señores de la guerra. Vale, y un detalle importante... Que son los Mujahideen estos. Los Mujahideen surgen a partir del 79-80, ¿vale? Y Mujahideen hay dos tipos. Los tribales, que son los que van con los warlords, o señor de la guerra, o lo más importante... O sea, a mí la mejor traducción que me gusta de warlord es caudillo, porque caudillo aquí se asocia a determinada cosa con connotaciones negativas. ¿Cómo que? Bueno, ¿cómo que negativas? Yo aquí no entro a politizar, pero tengo que decir que caudillo, pues... tiene unas ciertas connotaciones de orden y mando, arbitrariedad y luego además el contenido político. En Afganistán, caudillo, de acaudillar, de mandar por decreto, ¿vale? También, o sea, en el sentido de no son mercenarios, son tíos que de verdad han tenido un rango militar, pero pues luego
Pues eso, aquí se han alzado contra el gobierno socialista, con lo cual ya no tienen un generalato legítimo, porque ya no forman parte de las Fuerzas Armadas de un país, pero siguen teniendo mando en plaza. ¿Vale? Y bueno, es muy importante el contexto. Estamos en Afganistán, que está a la derecha de Irán. Irán ahora mismo es chiita, revolucionario y tal, y todo el mundo les tiene miedo, pero no están haciendo nada en ese momento. Y Saddam Hussein, presidente y dictador de Irak, invade Kuwait porque quiere tener todo el puñetero petróleo. Y entonces responde la OTAN, la famosa guerra del Golfo, la de Bush padre, Felipe y tal. Pues en esa primera guerra del Golfo, es que es muy importante para entender el conflicto de Afganistán, un tal Osama Bin Laden, que tenía una organización que había combatido contra los soviéticos, le dice a Kuwait y Arabia Saudí, oye, os puedo prestar tropas y armamento. Y estos dicen, paso, prefiero que venga a Estados Unidos, que se ha ofrecido también ayudar. Y dice Hussein, no, sí, perdón. Osama dice, no, si el armamento es americano, no te preocupes. Sí, no, pero que a Osama Bin Laden no le sienta muy bien que Arabia Saudí, su país de origen, prefiera ayuda occidental, ayuda americana, a la ayuda de sus guerreros religiosos. Hay una película muy buena, que es la de la guerra de Charlie Wilson, que no sé si la habéis visto, pero esa peli está muy bien porque se ve perfectamente. Charlie Wilson era un senador estadounidense que fue el que empezó a desviar fondos del Senado y tal para los guerreros mujahidines y para los señores de la guerra afganos en su lucha contra la URSS. Entonces les empiezan a armar especialmente, en lo que se pone más acento en la película, es en los lanzamisiles o bazocas, no sé cuál es el término exacto, pero vamos, en pepinazos de estos mazo gordos para tirar helicópteros. Entonces los helicópteros rusos, que por lo visto eran como bastante importantes ahí en Afganistán para el tipo de guerra que estaban haciendo y tal, pues los americanos les armaron a los mujahidines con David nos estos explicará, lanzamisiles. pero es que en un sitio tan escarpado tú no puedes usar un avión, tienes que usar un helicóptero por la autonomía de giro. A ver, si me permitís, vamos a ver. El problema que tiene Afganistán en ciertas zonas, ¿de acuerdo? Es que no es todo montaña, como ya he dicho antes, que tú puedes usar un avión, pero hasta cierto punto. El problema es cómo mueves las tropas allí. De hecho, esta mañana estaba leyendo un hilo que me recomendaron, en el que se ve, vamos a ver, las tropas. Pues ya que lo comentas, me gustaría, si puedes dejar de compartir, a ver si consigo volver a compartir un par de cosas, ya que estáis comentando sobre películas. Quiero compartir esta película que es sublime sobre la guerra de Afganistán, que se llama La bestia de la guerra. Niños, apuntad todo, sí. Antes ha visto perfectamente cómo Pirata escribía cuando has recomendado la otra película. Yo cada vez que pum, sí. Pizarrita. Vale. Esta película, Rambo 3, no deja de ser cine, pues lo que es, cine de palomitas, y no tiene ni el trasfondo que tenía la original, Acorralado, que no Rambo 1, yo nunca la voy a llamar Rambo 1. Esto trata un poco, entra más al detalle, ¿de acuerdo? Como digo, La bestia de la guerra, que está muy bien, que es cine bélico, también del 88, y que, primero, todo aficionado al cine bélico o al mundo bélico debería ver esa película. Tiene escenas muy fuertes, ¿de acuerdo? Pero digamos que es una de las cosas que puede explicar en parte lo que yo entiendo, el nacimiento de los talibán, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y luego hay un libro que leí no hace demasiado, ¿vale? Que es Los muchachos de Think, ¿vale? De Svetlana Alexievich, que pero también... Que no se saben. ¿Cómo? Que también deberíais de leer, ¿de acuerdo? Ese trata sobre el día a día de las tropas soviéticas en Afganistán. Las tropas soviéticas en Afganistán, aunque pueda parecer, aunque aquí en Occidente se dé mucho bombo y platillo, porque, bueno, pues como hemos dicho, digamos que fue la primera vez que tropas soviéticas entraron en combate de una manera abierta, pues bueno, fue realmente un escenario secundario, aunque no pueda parecerlo, fue un escenario secundario para la Unión Soviética.
seguía estando Europa. Y luego la otra película que comentaba, la de la bestia de la guerra, digamos que ves cómo la raíz de por qué se crean los talibán o por qué nacen los talibán, ¿de acuerdo? En el libro en el que yo os he comentado antes, el de los talibán, explica un poco a raíz de qué nacen, ¿de acuerdo? Los rusos actualmente todavía creo que siguen sabiendo hacer la guerra como se debe hacer, ¿de acuerdo? Hubo un momento en que se perdieron, en la primera guerra de Chechenia y demás y tal, donde usaron la potencia de fuego. La guerra es cruel y la guerra es una puta mierda y la guerra es muy dura. Entonces, pues claro, pero al enemigo hay que acabar con él. Entonces, claro, el problema es que eso es inhumano, hasta un punto que se muestra en esa película, por ejemplo. Entonces, como comentaban en este libro, muchos de los talibanes originales, de acuerdo, eran niños que se habían mandado a Pakistán. Niños que habían visto cómo se ve, una de las escenas que se ve en esa película, ¿vale? Quieren hacer hablar a un talibán y le pasan un carro por encima, ¿de acuerdo? Literalmente con las orugas. Cuando dices un carro, perdón, es un carro de combate. Un tanque. Un carro de combate, ¿de acuerdo? Sí. Si tú te pones en la tesitura de lo que han tenido que ver esos niños, cómo han violado a sus madres o cómo han violado a sus hermanas o cómo han violado a sus hijas, pero hablamos principalmente de niños, ¿de acuerdo? A mí me sorprendía, por ejemplo, cuando estaba por allí, que había muchas niñas que eran caucásicas, pelirrojas, con los ojos claros y demás, y yo no lo entendía, porque, joder, no dejan de ser musulmanes. Bien es cierto que muchos todavía tienen genes de cuando iba, bueno, los helenos, los indoarios prácticamente. Magno por allí y demás y tal, pero otros muchos eran fruto de las violaciones de los soldados soviéticos que mencionan en este libro, ¿no? Que una de las cosas por las que los talibanes ocultan a las mujeres es porque no están acostumbrados a tratar con ellas, ¿de acuerdo? Yo no sé si os habéis puesto alguna vez un burka o si sabéis lo que... Yo traje uno de Afganistán, ¿vale? Yo un burka siempre lo defino de la misma manera, eso es muerte en vida, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las diferencias que hay, ¿vale? Una hijab, un chador, un burka y un niqab, ¿vale? Vamos a cerrar por aquí y ahora voy a poner este otro, ¿de acuerdo? Eso es un burka, ¿vale? Es el azul con una pequeña verja, o sea, una especie de azul, visillo. blanco, da igual, vale. Van siempre con eso, cuando salen. Y esto dices que es horrible usarlo. Eso es muerte en vida. Es que eso es muerte en vida, punto. O sea, yo lo defino así, eso es muerte en vida. Tú te lo pusiste, si tú ¿no? sales a la calle... ¿El qué? Tú te lo pusiste para probar, o sea... Yo tengo uno, no lo tengo aquí porque, bueno, ha coincidido que me estoy mudando y no lo tengo aquí, si no os lo sacaba sin problema, que me da igual. Porque yo, pero como ves, yo soy muy inculto. Yo en mi incultura siempre había entendido que tiene una parte cultural exagerada de tapar a toda la mujer, pero ¿sí? Presumía que serían cómodos, o sea, que estaría pensado para el calor. No digo que sea ni cómodo, ni incómodo, ni nada. ¿A ti te molesta ir con la mascarilla por la calle? Bueno, es que yo no voy por la calle con mascarilla, es que yo vivo en otro país. Ahora tampoco yo voy con mascarilla por la calle porque a mí no me parece una subnormalidad. Claro, pero bueno, sí, me jodía mucho. Yo en la oficina tengo que llevar y es horrible. Pues ahora tú imagínate todo eso, ¿vale? No hablamos de comodidad. O sea, tú mira la vida a través de esa rejilla. Afganistán siempre ha sido, pues cuando era un reino era el Malicato, luego República y ahora Emirato, pero siempre ha sido título X, forma de gobierno islámico de Afganistán. O sea, islámico de Afganistán siempre ha estado ahí, salvo durante la dominación soviética, que era democrático. Y durante toda esa época siempre ha habido, pues eso, la mayoría de la población usaba burka, etcétera, ¿o no? No, los burkas lo empezaron a implementar los talibanes.
Vale. Ujú. O sea, Porque no son una tradición autóctona de o sea, el que te pone, o sea, perdón, el que se pone, no voy a hacer apropiación cultural, tal, el que se pone una mujer en la cabeza, para empezar, en el Corán, viene así como consejo, ¿vale? Resguárdate la cabeza cuando salgas de casa. Eso es toda la legislación islámica que hay, ¿vale? Los 4 paños que nos ha enseñado antes David va en función de las tradiciones tribales. Volvemos a lo de siempre. Mundo musulmán, solo de antes, mundo musulmán, tribalismo. ¿Vale? Tú tienes que decir algo más que de datos. No, vamos, Si quieres... si ya hemos entrado en la guerra, en la fase tribal, vamos, en cuanto salen los comunistas por patas, los tribales se empiezan a ciscar entre sí para ver quién se hace con el poder y ahí la gente acaba muy harta, porque había una práctica que no sé si... Sí, espera. Vale, pues Bachabazi es el hábito, bueno, pues es una costumbre insana, maldita, que tenían ciertas tribus de Afganistán de iniciar en la edad adulta o, vamos, es como un rito de iniciación un rito de iniciación de un hombre en la sociedad por medio del sexo. Sí, de hecho esta mañana estaba leyendo sobre eso, que es anterior a la... De hecho los talibanes lo prohibieron. Sí, porque creo que es uno de los motivos por el cual los talibán tuvieron tanto éxito, porque los bandos de la guerra civil, o sea, los bandos, digamos, de caudillos contra los soviéticos, que después se pelean entre ellos por Afganistán, ellos sí tenían la práctica muy extendida, tanto los tayikos como los uzbekos. Diría que es cultural de Afganistán. Estoy diciendo Afganistán, es decir, todas las tribus, todos los clanes, todo más, por lo que estaba en su momento, ¿de acuerdo? Sí. Eso es que usan a los niños, no a las niñas, a los niños, ¿de acuerdo? Como, pues bueno, divertimento y bailan vestidos de niñas. Eso. Y... Perdona que te interrumpa, Getro ha puesto un vídeo. Que le llaman los Dancing Boys o algo así y ha dicho que es una cosa que, vamos, lo ha comentado Getro, que es un compañero que viene por aquí bastante. O sea, es un ignoto nuestro también que hoy no ha podido venir, pero lo ha comentado que esto Estados Unidos lo ha estado permitiendo y consintiendo durante los 20 años de ocupación. Ha existido este tema de los Dancing Boys y hay vídeos y hay tal. Y vamos a ver, sí, pero vamos a ver. Lo ha estado consintiendo, lo ha estado permitiendo. Hay que entender cómo funciona la mentalidad de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Ellos que han querido quitar de en medio todo lo talibán. Entonces... incluso lo bueno. ¿Perdón? Incluso lo bueno. Incluso lo bueno, exactamente. Que es el problema que tienen a lo mejor muchas veces. Así lo están pagando ahora, claro. Si vamos a lo que había antes, esto es lo que había antes, culturalmente hablando, ¿no? Si a mí me viene una sociedad que me dice que los toros son malos y hay que quitarlos, pues bueno. Y si vienen otros que me dicen que hay que volver a poner los toros, pues se vuelven a poner, ¿no? Pero levantar que no estoy de acuerdo con él. Ya, pero que es lo mismo que permitirlo. No digo pero no es lo mismo que promoverlo o que participar. Tiene muchos matices, por supuesto, no te digo que no, pero tiene muchos matices. Porque no, te quiero decir... Tú eso, perdón, en la zona española, en la zona que estábamos ahí nosotros defendiendo... Yo dudo mucho que un soldado español haya consentido eso, que un mando español un mando de agrupación sepa que en su zona se haga eso y se consienta. Bien, los talibán como movimiento político lo funda un tal el mulá, el señor Omar, y es el que lleva todo el conflicto de los talibán contra los caudillos. Muere en 2013, se decía que estaba en Pakistán, resulta que murió en Afganistán. Su muerte no se descubre hasta 2015, con lo cual hasta 2013 su sucesor, le he marcado Akhtar Mansur, es el que manda, pero en teoría mandaba el fundador, que tenía más tirón. Y este muere en la frontera entre Afganistán y Pakistán. A ver si lo puedo poner en algún mapa. Sí puedo. Vale, o sea, muere aquí, ¿vale? Aquí, donde estáis viendo, al sur de Afganistán, justo al sur de Afganistán, Pakistán, ¿no? En esta frontera, Afganistán con Pakistán, con Irán, aquí se lo carga un dron.
al segundo líder de los talibán y ahora vamos por el tercer y cuarto. O sea, ahora mismo los talibán se han dividido en talibán político y talibán militar, como hizo ETA en su día. Entonces, los talibán políticos están liderados por Abdul Ghani Baradar, que es el tío que ha estado hasta hace muy poquito en Qatar negociando pasta. Y el que tenía mando sobre los comandos, el comandante con mando de las tropas talibán era Hibatullah Akhundzada, o lo habré pronunciado fatal. Y este del nombre tan bonito es el que tiene pinta de que ahora será presidente, ¿o no? No, el que va a ser presidente es el primero, Abdul Ghani Baradar, porque tiene mucho mejor relación institucional. Y el otro sería lo que se llama el poder detrás del trono, Ministro de Guerra, ¿no? Ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor. Vale. O sea, que ellos siguen cooperando, o sea, no es que se hayan dividido en dos... A ver, no, a nivel organización no se han dividido. A nivel personal, estamos hablando de una sociedad personalísima, con lo cual, no, la relación de estos dos no pasa por su mejor momento. Y ahora que han llegado al poder, menos aún. Vale. Volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Estoy enfrentado con mi en el momento en que han derrotado al gobierno Ghani, al gobierno democrático, ahora ya solo quedan ellos dos, con lo cual están enfrentados. Bueno, yo es lo que aventuro. Yo creo que con el PDF estamos listos, ¿no? Y en ese sentido, perdón, yo tengo una pregunta con lo último que has dicho justo, que no sé también, quizá más para David, bueno, ¿los talibán son unos follacabras o son un ejército? Aquí son pastores con ínfulas porque son gente de la Edad Media con un Kalashnikov, con un teléfono móvil y ya está. Y algunos a lo mejor ven la tele por satélite y quieren lo que tienen aquí. Pero el problema es que, vamos a ver, una guerrilla es una guerrilla y no la puedes comparar, o una milicia, y no la puedes comparar con un ejército regular. Es decir, pues como comentaba yo hace tiempo, bueno, en el último podcast en el que estuve y demás, esta gente no se puede enfrentar de tú a tú con un ejército occidental, con un ejército de primer orden, ¿de acuerdo? Porque no tienen artillería, porque no tienen fuerza aérea, porque no tienen una logística, para que nos hagamos una idea, ¿de acuerdo? No sé exactamente cómo es ahora. Hace 20 años, por cada soldado que había en el frente, los Estados Unidos tenían 5 detrás dándole apoyo, ¿de acuerdo? Tanto de logística como de artillería o demás. Esta gente no tiene ingenieros, no tiene zapadores. Pero el problema es que sí tiene una cosa, y es que llevan en guerra muchos años. Entonces, como digo, tú puedes combatir con un apoyo logístico de la leche, con artillería, con aviones, con helicópteros. Tú puedes haber reducido, como han conseguido los Estados Unidos, la hora de oro a 30 minutos. ¿Qué es la hora de oro? ¿Qué es el Golden Hour? La hora de oro es lo que se define, el tiempo que tú tienes desde que eres herido hasta que te ponen en una mesa de quirófano. Vale. Y esos tíos, o sea, ellos te ven llegar a ti en un Humvee de estos, ¿no? Metalizado, con un equipo de 20 personas, todos con tu casquito bien diseñado y tal. Y os ven y él con su rifle de la Segunda Guerra Mundial abre fuego. No va a hacer nada. Él no va a hacer, o sea, él te ve pasar por el desierto y no abre fuego. No va a hacer nada, evidentemente, porque te lo bajas. Vale, porque la potencia de fuego que tú puedes desplazar es mucho mayor. ¿Qué va a hacer? Pues lo decían, ponerte un IED, ponerte una mina contra carro al paso. Si tú te das cuenta, enfrentamientos, como digo, es que esta gente no se puede enfrentar cara a cara con una unidad militar de la OTAN, por ejemplo. Porque ni tienen sus capacidades, ni tienen sus comunicaciones, ni tienen su potencia de fuego, ni tienen sus capacidades de maniobra, ni tienen todo el apoyo que lleva detrás. O sea, en ese sentido es una técnica mucho más de me retraigo y una aguanto, guerra de guerrillas. De guerra de guerrillas, aguanto un huevo, o sea, lo que tengo es mucha capacidad de aguante. Tú puedes meter todo el material occidental y tal que quieras, pero yo búscame. Puedo búscame. Estar... Vale. Búscame quién soy el del móvil. ¿Allí qué hacías? Allí veías una moto en el arcén y pasabas al lado, dejabas todo el espacio que podías y decías, pues a ver si no lleva 2 granadas de mortero de 81 milímetros dentro, o de 82, que era el calibre soviético, y no es un IED y no me explota. Ya ves. O pasabas por un
Si me permitís, esto es lo que... Hay un vídeo por ahí rulando de Trump, que decía que él podía, o sea, que Estados Unidos tiene capacidad para ganar la guerra en una semana. Pero se ha venido muy arriba, Donaldo. No, bueno, una semana, quiero decir, pero el concepto lleva razón. O sea, él lo que decía, yo puedo ganar la guerra en una semana, pero es que yo no quiero matar a 10 millones de personas. Que más o menos es lo que te está preguntando Jorge, de decir, pues dime tenerlo, pero al final... Lo que te puedo decir es que cuando volví de Afganistán, mi opinión sobre el país es que había que entrar por una esquina y salir por el otro después de arrasarlo a sangre y fuego. Claro. Por ejemplo. Entonces, claro, pero es que eso no es correcto, ni es adecuado. ¿De qué te sirve perderte en medio de lo que estás defendiendo? En Japón, perdona, tuvieron que lanzar, se lanzaron para más cosas, pero lanzaron 2 bombas atómicas. Pero son cosas, no tiene nada que ver, en mi opinión, ¿eh? ¿No? En mi opinión no tiene nada que ver. Tienes un estado, tienes un emperador. El soldado japonés de la Segunda Guerra Mundial era un soldado fanático. Y le importaba una puta mierda que le matases si valía para matar a uno. De hecho, en la instrucción de infantería de los años 30 al soldado japonés se le decía que su arma principal era la bayoneta. Había cosas como, por ejemplo, las cargas Banzai. Le sudaba los cojones. Corre, por eso, por ejemplo, el último japonés que se rindió fue en el año 70 y pico. Ese tío es el puto amo, esa historia es apasionante, tío. Esa historia es la polla. Pero ya ahí... A mí me dieron la orden de aguantar, tío. A la guerra de guerrillas de los españoles contra los franceses en el año 1808. Exacto. Bueno, yo es que justo pensando en esa guerra de guerrillas, creo que la estrategia de coger a un tío, verle hablar por el móvil y encarcelarle, solo te vale para que mañana haya 4 tíos como ese. Porque yo, desde luego, puedo ser en plan, bueno, mira, los yanquis han venido aquí, sin más, tal, no me rayo demasiado. Pero si a mi primo le detienen mañana por hablar con el móvil, a lo mejor yo mañana soy el que habla con el móvil. Y a lo mejor el IED que dice David lo pongo yo, ¿sabes? Cogiendo y estás quitándole el burka a las mujeres para ver si debajo llevan un arma. Y si tú haces eso... Claro, es que eso se hace. Eso se hace, pero eso es lógico que produce un efecto. Es que tienes que saber lo que haces. Entonces, claro, por ejemplo, en Irak los americanos iban con perros a todas partes. Pero claro, si tú no te paras a pensar que en el mundo musulmán el perro es un animal impuro, pues entonces no metes perros en las casas de otros, que es lo que hacían los españoles. No registraban a la gente con perros en las casas, porque tenemos la suficiente empatía para saber lo que hay. Entonces, por ejemplo, es como todo, es algo que escuché hace mucho tiempo. Un americano va a un sitio y le dice, oye, que mira, que yo te quiero traer todo esto y además tienes que comer en Burger King. Pero en español no, un español te dice, mira, te traigo todo esto, pero tu cultura es la tuya. Perdón, completamente. Por recoger un poco de lo de antes, a mí sí me interesaría el perfil del talibán típico. O sea, el típico chaval. Entonces, David y Keke, o sea, yo por lo que me habéis contado entiendo que es un chaval que o bien él o bien sus padres han nacido pues en torno al 70, ha llegado los soviéticos, han implantado un sistema socialista que no acaba de respetar la cultura local y que se la va cargando. De repente los soviéticos se retiran y empieza una especie de resurgir religioso. Y a todo esto hay en medio, pues hay muchas hermanas violadas, muchas madres violadas, muchos padres muertos y mucho trauma por ahí, ¿no? Digamos que ese sería el talibán original. Vale. Esa sería la primera generación de talibanes, ¿no? Mal comparado. Los soviéticos que se hacen también los caudillos, o sea, los mujahidines son talibán y caudillos. Vale, entonces efectivamente ahí empiezan a salir señores de la guerra y entonces gente joven que se va uniendo, ¿no? Oye, han matado a mi padre. Vamos a ver, es que con este tipo de cosas yo no estoy de acuerdo con lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver. Los mujahidín, ¿vale? Es como aquí en España en 1808 se podría llamar un guerrillero, ¿vale? O como por ejemplo en la guerra de independencia de Estados Unidos a los patriotas. Exactamente, ¿vale? Que buscan la defensa de lo que es suyo. Entonces tenemos esa primera generación, sí, o sea, probablemente todos de la época todos soviética. Se contra los soviéticos, pero luego dicen, una vez a los soviéticos, como ha dicho David, cuando ya no tengo un enemigo común, me busco otro enemigo. Tú, el de al lado, el que ayer era mi compañero de armas. No es buscarse otro enemigo, es el hecho de yo creo que esto tiene que ser así e impongo mi criterio. Sí. Y tú crees que es distinto y nos pegamos, ¿no? Punto. Vamos a ver, volvemos a lo mismo, es que hay que entender la mentalidad.
yo, por ejemplo, yo cuando estuve en Afganistán, yo estuve desde mediados finales de mayo hasta primeros de octubre del año 2006, ¿vale? Hubo una sequía de cojones. Yo no la notaba. A mí el agua me llegaba embotellada. Yo había un grifo y tenía agua, ¿vale? Pero allí no, en el resto de sitios, en las aldeas a las que ibas, entonces allí lo normal, ¿vale? Los que no tenían un Kalashnikov, los que aún no tenían un Kalashnikov, se compraban uno en las aldeas, ¿vale? Pero no lo compraban para proteger su cosecha. No, era para ir a la aldea de al lado a quitarles la cosecha a los de esa aldea. ¿Qué ocurre? Llega el enfrentamiento. Cuando se van los soviéticos, hay un vacío de poder, como ha dicho Keke. Y hay facciones, ¿de acuerdo? Pues cada facción va buscando o imponiendo lo que él quiere. ¿Qué es lo que quiere? Da igual. A lo mejor unos quieren, mira, esta es mi parcelita y de aquí no me saques. Y si vienes, voy a por ti, porque me vienes a joder. Otros a lo mejor quieren más terreno. Otros a lo mejor quieren imponer la Sharia. Otros a lo mejor quieren, ¿qué es lo que había? ¿Qué hacía la Alianza del Norte? La Alianza del Norte juntó a un montón de gente con unos intereses comunes. ¿Y que esos intereses comunes qué eran? Ir contra los talibanes. ¿Por qué? Porque la película que les estaban contando los talibanes no les interesaba. Punto. Y por eso había esa guerra entre la Alianza del Norte y el resto de Afganistán, que estaba gobernado, por decirlo de alguna manera, o bajo control talibán. ¿Es así o no, Keke? Sí. Y de hecho, que en el momento que surgen los talibán, los que luego formaban la Alianza del Norte eran los tres caudillos que en realidad, si se hubiera formado la Alianza del Norte mucho antes, habría ganado la Alianza del Norte. ¿Qué pasa? Que la Alianza del Norte se forma cuando los talibán se han comido a los caudillos porque se estaban zurrando entre ellos. O sea, porque era una guerra a cuatro bandas. Por extrapolar a lo que estamos viviendo ahora, ¿vale? Pues Afganistán llega a eso. Llega un momento en el que resulta que los talibanes tienen casi todo. Vale, y entonces es cuando... Perdón. ¿Y entonces por qué coño entran ahí los americanos de repente? Porque los talibanes hacen lo que no tienen que hacer, ¿vale? Al-Qaeda es una organización terrorista, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace Al-Qaeda? Hacer lo que no tiene que hacer. Despertar al dragón, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues joder, llegan los americanos y se levantan una mañana y les han tirado abajo las Torres Gemelas. El vínculo afgano era sencillamente que Afganistán les cedió los talibán les cedieron terreno. Igual que los Pakistán han cedido terreno en la zona tribal a los talibán, cuando los talibán estaban perseguidos, pues los talibán, una vez controlaban parte de Afganistán, decían a Al-Qaeda, ¿no tenéis dónde venir? Aquí. Lo que hacen es, ellos no quieren meter tropas en el terreno, o tropas a gran nivel, es decir, ¿qué entendemos por meter tropas en el terreno? Meter tropas en el terreno es meter unidades de guerra regular, ¿de acuerdo? Marines, paracaidistas, carros de combate y demás. Entonces, lo que acabaron haciendo al final. Sí, pero querían en principio limitarlo a operaciones especiales. Exactamente, ¿qué es lo que relata este libro? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hablan con la Alianza del Norte, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es lo más rápido y lo más inmediato para dar un golpe. ¿De acuerdo? Ellos querían venganza. Estamos hablando septiembre de 2001. ¿Qué es lo primero que pueden hacer para que haya un golpe de efecto y lo puedan vender? ¿Quién está combatiendo a los talibanes desde hace muchos años? La Alianza del Norte. ¿Qué no tiene la Alianza del Norte? No tiene apoyos los justos, tanto económicos como de efectivos, como militares y demás. ¿Qué hacen? Meten unidades de operaciones especiales que puedan dirigir los bombardeos contra las tropas de los talibanes y puedan ir apoyando el avance de la Alianza del Norte. Y es lo que hacen en primer lugar. Luego, una vez que ya han conseguido echar a todos los talibanes del poder y entra la parte, digamos, occidentalizada, vamos a estabilizar el país. Y ahí sí, ya entran las resoluciones de la ONU, busco mis apoyos, voy viendo a ver qué unidades hay. Mientras tanto, según van avanzando, mientras llegan las tropas regulares al terreno, se va viendo cómo se crea la Task Force Kabar, cómo ya voy metiendo unidades regulares pero ligeras, como paracaidistas, como el 75 Ranger, como las tropas de montaña, y voy buscando a la cabeza de Al-Qaeda, a Bin Laden.
Bin Laden es la cabeza visible, ¿vale? Seguramente cuando consiguieron pillarse a Bin Laden en 2011 ya no pintaba nada. ¿Cuánta gente hemos perdido en Afganistán? El número... España, 101. ¿100? 102. 102. ¿Vale? Y como te digo, están computados, perdona, están computados los del accidente del Jack, sí. ¿no? Que yo sepa, sí. ¿Vale? Esperemos que sí. O sea. Entonces, como te digo, a mí me suda los cojones y a cualquiera que haya vestido el uniforme le suda los cojones que haya sido un accidente o no. ¿Vale? Principalmente porque la gran mayoría de los que han muerto en un accidente en realidad no ha sido un accidente, es luego lo que se cuenta. Ok. Lo que pasa es que, claro, pues como digo, yo siempre he dicho lo mismo. Siempre que hayas visto una intervención por ahí de tropas españolas y dicen, no, es que les atacaron porque estaban haciendo una patrulla. Y resulta que tú estás haciendo una patrulla a lo mejor por un sitio donde sabes que te van a atacar porque el mando político de la misión no te deja ir a pegar tiros, que es tu puto trabajo. Entonces, claro, porque no se quieren mojar, porque no se quieren implicar, porque no tienen los cojones de decir, mandamos tropas a la puta guerra. Que es lo que pasa luego. Y a mí, David, perdona, ahora hablamos un poco de la retirada, de la salida de las tropas y tal, y yo una cosa que estoy percibiendo en Twitter, cuentas de, bueno, como tú, ¿no?, de militares o exmilitares, gente que ha estado, etcétera, tengo una cierta percepción, no sé si es errónea o no, o bueno, cuál es tu opinión del tema, de futilidad, de para qué cojones nos hemos dejado a 102 personas allí y ahora nos piramos de esta manera, tal. No sé si tú compartes esa sensación o, bueno, ¿cuál es tu apreciación de que nos vayamos y haya 102 españoles o 2.000 americanos que han dejado ahí las vidas? Lo que estabais comentando antes, ¿vale? Una cosa es lo que el poder político cree, ¿vale? Y otra cosa es lo que tú creas habiendo estado allí. Yo un tuit que publiqué hace no mucho, ¿vale? Yo desde que está todo esto así, a mí no se me va de la cabeza, no sé si lo estoy viendo genética, ya. ¿no? Sí, lo estamos viendo. La primera foto. No, ¿vale? Yo sobre todo esas dos niñas las tengo en la cabeza desde hace unos días, ¿vale? Como veis, eso es de 2006, hace 15 años de eso. Coño, me parece muy raro que un talibán que se supone que está luchando por motivos religiosos y que va a imponer una religión súper estricta con todo el tema de la mujer, va y viola una y luego al día siguiente le está diciendo ponte un burka que tienes que ser pura. Bueno, es que las que tienen que ser puras son ellas, no ellos. Exactamente. ¿Qué hacen con una mujer a la que han violado? La lapidan, tío. Claro, y lo que tienen que ser, perdona, pero no es puras, no es si puras. O sea, en un primer momento, la familia de la violada puede exigir al violador que se case con ella. Sí. Justo, sí, que se case con ella. Ah, sí. vale, claro. Es que y si él la rechaza, la familia puede cobrarse su vida, pero si ella no tiene hombres que la defiendan, es lapidada. Ya, bueno, pero el caso es el mismo. Es que mandar que han violado, que ni lo come ni lo bebe, la acaban cepillando a pedradas. Sí. Sabes cómo es una lapidación, ¿no? Te entierran en el suelo hasta la cabeza, hasta el cuello y te tiran piedras del tamaño de un adoquín. Sí. O sea, y que es obvio que en el contexto en que estamos hablando... Cosas, queda muy bonito, pero cuando luego lo ves, pues a lo mejor ya no te hace tanta gracia. Claro. Y luego te piensas, vas pensando las cosas. Pero para eso tienes que verlo y tienes que tener estómago para verlo y tienes que tener estómago para asumir las cosas. Claro. Que es lo que digo, que son los problemas del primer mundo. A mí se me jode quedarme sin wifi, pero sí, pero que es el puto wifi, sí. Pero aparte de eso, también por otro lado, estamos viendo que ellos han aprendido. O sea, no es que se hayan... Que esto habrá que ver... ¿Qué han aprendido? Lo que estamos viendo es que a las tropas americanas en el aeropuerto de Kabul no les están haciendo nada. Y están viendo que a los occidentales no les están haciendo nada. ¿Por qué? Sobre la cabeza están volando B-52. Ya, bueno, y hemos visto también una manifestación que había, me parece, 30 mujeres. Y los han despachado a tiros. Y en Irak hay un grupo de mujeres que se han armado para combatir al talibán. Lo que quiero decir es que ellos han aprendido a funcionar como Estado. A funcionar como Estado y no como organización terrorista o paramilitar. Propagandísticamente están viendo que tienen que dar una imagen X, que es de más suavizada. Que eso es lo que yo creo que no va a ser.
O sea, cuando al final... Claro, ahora que tiene que venir el reconocimiento... todo el mundo. Claro, ahora tiene que venir el reconocimiento... Efectivamente. Pero, entonces, David, eso les hace incluso más peligrosos. ¿Pero por qué también lo han aprendido? Porque saben lo que les interesa. Claro. Porque ven que vuelven a hacer lo mismo. Es que volvemos a lo mismo. Están hablando de que van a desplazar a Kabul 7.000 tropas americanas. Cuando ha habido épocas en las que no había ni 7.000 en todo el país. Que lo primero que estaban hablando es que se iban a desplegar 3.000 tropas de Estados Unidos para proteger los 3 kilómetros de carretera que van de la embajada de Irak, de la embajada de Estados Unidos al aeropuerto. Y ahora están hablando de que se está hablando ahora de 7.000 tropas. 7.000. Cuando no ha habido ni eso en todo el terreno. En todo el terreno de Afganistán, americanas. Y si nos damos cuenta, se están facilitando en un sentido la salida de todos los occidentales, porque cuanto antes se vayan, ya el país es suyo, pueden hacer lo que les dé la gana, claro. Pero aparte, como sigo diciendo, como dice mucha gente, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Se ha llegado a un acuerdo, pero porque se llegó en su momento a un acuerdo cuando se estaba negociando la paz entre los talibanes, entre el gobierno afgano y Estados Unidos, para que saliesen las tropas de allí. Esto fue en 2012. En 2012 se empezaron... Digo, no, pero ¿con quién se han firmado? No, que en 2012 hubo un pacto informal entre Talibán y Estados Unidos. Y lo que se llama a hechos cumplidos, o sea, a hechos consumados, perdón, se informó al gobierno democrático afgano. Puesto. Pero el año pasado con Trump y al final de la última legislatura de Obama, ¿qué se estuvo haciendo? Sí, o sea, es que la gente lo que no está entendiendo que los talibán llevan siendo interlocutores totalmente válidos en retirada desde hace 10 años. Desde que muere Bin Laden, se negocia con los talibán. Claro, pero ¿por qué tú haces eso? Porque los Estados Unidos estaban cansados. Porque los Estados Unidos ya no tenían casus belli. Tenían casus belli legítimo. Sí lo tenían bajo el derecho internacional. No lo tenían bajo el apoyo popular, que al final vamos a lo mismo. Perfecto. Que volvemos a lo mismo, que fue el hecho de pegarte la tele diga que está bien. Lo que comentaba antes yo, el hecho de que, vale, ¿y por qué te cargas a Bin Laden? Porque es lo que tú has dicho al país que tienes que hacer. Si el país le hubiese dicho, no, yo no quiero que te cargues a Bin Laden, yo quiero que extermines a todos los talibanes. Pues has terminado de exterminar al último talibán, tu causus belli sigue estando aquí. O sea, digamos, Al-Qaeda no tenía aliados internacionales. Los talibán siempre han tenido un apoyo explícito de Pakistán y Arabia Saudí. Una potencia nuclear. Y de Arabia Saudí, que tiene mucha parte del dinero a crédito de Estados Unidos. Tenéis que entender que al final es todo geopolítica. O sea, Estados Unidos puede ir a por los talibán porque los talibán no, o sea, a por Al-Qaeda porque Al-Qaeda no tiene padrinos. Pero en el momento en que los talibán sí, no los puedes exterminar. Porque si exterminas talibán, tienes que responder ante Pakistán, potencia nuclear. ¿Por qué es potencia nuclear? Porque por el conflicto religioso con India. Y Arabia Saudí, que en teoría Estados Unidos es su aliado número uno, porque Estados Unidos y antes Inglaterra se han gastado lo indecible en tener un estado policial bajo la forma de monarquía absolutérrima, o sea, ríete de Luis XIV, como contrabalanza. O sea, Arabia Saudí es un estado aupado de forma muy artificial para ser el contrapeso de Irán, para negar a Irán el Golfo Pérsico. No tiene otra razón de ser. David, yo una pregunta, ¿cómo ha salido el tema de Trump? Porque a mí me han llegado ahí cosas un poco contradictorias. O sea, está la versión Trump, que es, oye, sí, se pactó una salida, pero se pactó una salida escalada y planeada y que tendría que haber salido bien. Se ha ido viendo. ¿Cómo? Yo creo que se ha ido viendo esa salida escalada. Vale, y luego, y la versión Trump es, eso estaba bien pensado y organizado. Y ha llegado Biden y ha dicho, no, nos vamos directamente, se ha saltado las fases. La fecha de salida está programada para mayo. Claro, entonces la ha retrasado, ¿no? Y de repente ha hecho... Para hacer lo suyo, para llevarse él el mérito de yo he terminado... Claro. Vale. Porque vamos a ver, esto es algo que vi el otro día. O sea, mi pregunta efectivamente es, perdón, para que quede clara, y ya contestes ahí, es, ¿piensas que la política de Trump de salida ha sido una mierda o no?
piensas que Es la que la forma de que política no lo ha ha sido hecho, Trump. que si la forma de hacerlo de Biden La ha sido una política de mierda o SWIFT no? no ha sido Trump. Trump sencillamente diseñó el plan final, la fase final de La la política es de... A ver, un La momento, porque política es se cierto remonta a a Obama. O sea, Claro, que salir Obama de Afganistán decide... en 2020-21 se firma en 2012. Claro. Porque estas cosas no se pueden hacer en un año. Insisto, no se pueden hacer en un año. Para que te das una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Vale. Exactamente. Vamos a ver, esto para que nos hagamos una idea. Obama lo diseña, ¿vale? Trump Obama lo planifica, Trump lo diseña y Biden, que es el que tiene que terminar de aplicarlo, es el que la está liando. ¿De acuerdo? O sea, el problema que yo le estoy viendo a Biden ahora es que está intentando repartir la mierda. Y el problema es que la mierda de la retirada es toda suya. Vale. Pues Porque él Esta era mi quiso pregunta. ser el único padre del triunfo, de una salida triunfal. Ha querido arrogar una cosa que no es totalmente suya. Entonces, claro, ¿qué ocurre también? Lo que se está viendo, o lo que yo he escuchado por ahí, lo que creo que, por lo menos casar con la idea que yo tengo. ¿Qué ha ocurrido? Yo creo, en mi opinión, que el gobierno afgano, y que no se olvidemos que es corrupto a más, o sea, ¿por qué las tropas afganas no han hecho nada? ¿Porque estaban mal preparadas? Muchas de ellas sí. Pero claro, es lo que comentábamos antes. Si tú, ese gobierno de Kabul, tú no ves que mira por ti, tú no miras por él. ¿Vale? Entonces, claro, si tú estás meses sin cobrar tu nómina, seas policía, seas militar, tú dices, mira, yo de aquí me chapo el garito, que le den por el culo, yo no me mato por estos. Yo me preocupo porque mi familia esté bien y a este que le den por el culo. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Unidades enteras de policía y de ejército que han estado sin cobrar. ¿Cuál es mi opinión? Yo creo que el gobierno afgano no pensaba que las cosas iban a venirle como le iban a venir y que Estados Unidos, pues bueno, iba a seguir estando ahí. ¿Qué ha ocurrido? Ha visto que no está, los talibanes han visto que se han empezado a ir, los americanos, y han ido cogiendo terreno. ¿Qué puede ser también? Que se hayan terminado acelerando. Yo, como he dicho antes, enemigo que huye, puente de plata. Entonces, pues bueno, se han acelerado y ahora han tenido que refrenar un poco. ¿Para qué? Para que no vuelvan a lo mismo. Si llega a haber masacres en todas las embajadas, ya te digo yo que se vuelve a entrar en Afganistán y esta vez seguramente se entrase a sangre y fuego. Vale, hablando de las tropas americanas, me parece que era ayer o antes de ayer, es que todo ha sido tan rápido, leía que Kamala Harris había dicho algo así como, bueno, se están dando tanta prisa que va a ser difícil aceptarles como gobierno, básicamente. No es literal porque hablo de memoria. Pero claro, yo cuando lo leí dije, joder, esto es una bajada de bragas automática y explícita. No, o sea, cuando estás diciendo, oye, vais tan deprisa que nos va a costar reconoceros, oye, estás diciéndole ya a esa persona que es que te voy a reconocer. Que lo estás haciendo mal, pero que te voy a reconocer. Lo que creo es que Estados Unidos se pensaba también, como son unos pánfilos para muchas cosas, porque no está pasando ni más ni menos que lo que pasó en Vietnam acelerado. Justo, Desde pero que acelerado es que ha sido el una proceso de semana, tío. vietnamización en el 72 hasta que cayó el gobierno de Saigón en el 75, pasaron 3 años. Y lo podían un poco camuflar y demás. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora ha pasado en una semana. ¿Por qué? Porque el gobierno de Afganistán ha cogido y se ha pirado. Entonces, es lo que hay. Pues bueno, pues que espabilen los americanos, ¿no? Ya lo dijo Henry Kissinger. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. A partir de ahora va a ser importante a ver el papel que juegan los medios, porque una cosa es bailarle el agua a Biden como se la han estado bailando hasta ahora, con todo el tema del LGTBI, todo el tema del BLM incluso, que es un tema más interno, pero ojo, que allí en Estados Unidos el ejército no es... La gente no piensa del ejército lo que aquí. O sea, eso es otro rollo. Entonces yo no sé si ahora los medios se van a bajar un poquito del barco de Biden. Parece que sí, se está viendo en la CNN algunos editoriales ya están siendo duros, le están pegando bastante. Biden seguramente, las declaraciones que ha hecho ayer, que es lo que decía David, que está repartiendo toda la mierda por todos los lados, le está echando la culpa a los afganos, le está echando la culpa a todo el mundo, a Trump, a todo el mundo menos a él. Yo no sé si va a colar. Vamos a ver qué pasa también
¿En qué queda esto de lo que estamos viendo ahora de los talibanes, lo que hablábamos antes de esa moderación o el no haber entrado incluso a sangre, porque ahora mismo podrían haber entrado en Kabul, a sangre, como dice David también? Todo esto sí Pero que no es les interesante. interesaba, pero lo han hecho en el resto del Claro. país. Sí, pero a lo mejor hace 10 años habían entrado así. Por supuesto, pero porque eran más extremistas. Porque claro, al final ahora- el empuje siempre se acaba terminando. Claro, A mí, en ese sentido, Claro. no me extrañaría que ahora Biden aguante el tirón, 3-4 meses, acepten o reconozcan el gobierno talibán y para Navidad Biden desarrolla alguna enfermedad, se quita y ponen ya a Kamala. eso era ya la hoja de ruta antes de Afganistán. Eso yo creo que era Exactamente. ya, entonces ahora tienes a un tío Ahora ya, que la líe, que se queme y que se quite, que desde el principio estaba como proxy, estaba como guerra proxy. Sí, el pele de turno. yo Me parece a mí. con la retirada tengo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, aunque se hubiera hecho muy bien y aunque se hubiera hecho lo que estaba planeado desde Obama y luego Trump en todas esas fases, ese cumplimiento de objetivos, tal, yo creo que la retirada de Estados Unidos de Afganistán iba a conllevar sí o sí lo que ha pasado hoy. Lo que pasa es que si se hubiera hecho mejor, pues quizá lo que dice David, ¿no? Pues en vez de 9 días que han sido, pues hubieran sido 3, 4, 5 años. Creo, ¿eh? Porque yo creo que al final la cabra siempre tira al monte y al final es el país, lo que hemos estado hablando de cómo son y tal. Yo creo que habría acabado de la misma manera. El que volviesen los talibán, en tanto en cuanto el gobierno provisional lo que ha derivado de la Alianza del Norte no mantenía unos niveles de corrupción rampantes, con la implantación local. Es que los talibán, es lo que he dicho, el niño es el que da clase a tu hijo de matemáticas, es un talibán. Entonces, al final, cuando algo está tan estructurado a nivel local, es imposible exterminarlo. Claro. Entonces yo sí que creo que hubiera sido el desenlace, hubiera sido el mismo, pero mucho más alargado en el tiempo, claro. O sea, que para evitar que los talibán hubieran surgido, tendrías que haber establecido Estados Unidos tendría que haber puesto ellos, con pasta americana o con pasta de la OTAN, una madrasa en cada pueblo. Y controlarla ellos y educar ellos. Hacer 12.000 escuelas de primaria pro-USA o no talibán. China, que no hemos hablado de China. No hemos hablado de China. Correcto, esa es mi opinión. A lo mejor no. A lo mejor entran y se carga Afganistán otro imperio y sigue siendo lo que es, la tumba de imperios. Pues bueno, pues quién sabe. Pero China es muy pragmática. Yo creo que China Claro, sabrá China no va a meterse entrar como los y americanos. dice, si es claro. que me la suda lo que hagáis. ¿Queréis poner Sí, burkas? por supuesto. Poner burkas. Y nosotros también hacemos burradas. Sí, Pero sí, dame el sí, litio, sí, dame el litio. hoy. Lo mismo que si me tengo que cepillar 100 millones de mis ciudadanos, mejor. Claro. Punto. Mejor. 100 millones de bocas menos que tengo que alimentar. Y yo te pongo gente que le trabaje esas tierras, te consigo gente de Corea del Norte que trabaje como trabajan en Siberia, que poco se habla de eso. Probablemente se intenten asentar con China, hacer negocios, asentarse y tener un país de puta madre como los tienen el resto de la zona. El problema que van a tener los talibán ya no va a ser Estados Unidos. O sea, el Emirato Islámico o Emirato Talibán Afgano, el problema, o sea, Estados Unidos va a desaparecer y quien los va a tener muy en cuenta, apuntar, India. Bueno, porque un actor nuevo. Emirato Talibán va a pasar a ser uña y carne con Pakistán, enemigo jurado de la India. O sea, otra pieza. Recordad, lo oísteis primero aquí. Sí. Siempre lo oís primero aquí. Los talibán van a formar un megapaís con Pakistán. ¿Lo dejamos aquí en alto con la predicción de Keke? Sí, yo aprovecho para decir, oye, que muchísimas gracias a Keke de nuevo por haber venido y por habértelo currado, o sea, porque te has currado un documento bastante exhaustivo. Si quieres darle un pelín más de formato cuando tengas tiempo y lo metemos en el Discord, si quieres, y si no, como está perfecto. Y David, tío, joder, encantado, me has dejado ojo plático, he aprendido un huevo, sin pedirte perdón porque, bueno, como yo hablo como hablo y soy muy directo, sí que ha habido un par de veces que he dicho cosas que no eran correctas. Lo de los soldados que
que siempre han violado a gente, me refería a los soldados brutos. Y luego, pues, hombre, hemos hablado de bajas, hemos hablado de cosas que, coño, tú has perdido gente, ¿sabes? Y no sé si... Bueno, que quiero que quede claro que yo tengo mucho respeto a los que habéis puesto carne en el asador y más aún los que han puesto el sacrificio final. Para que quede claro, por si en algún momento... No he tenido dudas. ¿Sabes? Vale. Y eso, tío, muchísimas gracias por haber venido. ¿Lo has pasado bien? Sí, por supuesto. Ya sabes que cuando quieras estás invitadísimo de vuelta. Cuando quieras que venga. Y bueno, espero volver a vernos en el futuro. Seguro que te engañamos otra vez. Bueno, tampoco es que a lo mejor me he dejado engañar, ¿eh? Pues nada, tío. Gracias por haber venido. Gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando. Y nos veremos el domingo de nuevo. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.